Muy buenos días, mi nombre es Edgar Rojas. Soy el organizador del evento de ciberseguridad Tactical Edge. Bienvenidos a otro webinar de Tactical Edge. El webinar de hoy es Blockchain, nuevos retos para la ciberseguridad, liderado por el ingeniero Nahum de Ávila, el Chief Information Security Officer de Lawyers in TIC. Hablamos más acerca de esto en un momento. Por ahora los quiero invitar a nuestro próximo webinar, que es el próximo viernes, septiembre 28, Liderazgo, nueva herramienta del profesional de seguridad digital, liderado por Andrés Ricardo Almanca Junco, Coach Ejecutivo y Chief Growth Officer en CISOs Club. ¿Ya se enteraron acerca del evento virtual de Tactical Edge, noviembre 23? Estamos aceptando propuestas para charlas. Si están interesados en dar una ponencia, visiten la página del evento y envíenos su propuesta. Estaremos anunciando los ganadores a finales de octubre. ¿Y ya se registraron y reservaron su entrada al evento de marzo? Las entradas se habían agotado a principio de esta semana, pero hemos logrado acceso a un espacio más grande en el Ágora, Bogotá, lo cual nos permite unas 100 entradas adicionales. Si no han reservado su entrada, les sugiero que lo hagan hoy mismo, después del webinar, obviamente. El webinar de hoy liderado por Nahum de Ávila, el Chief Information Security Officer de Lawyers in TIC. Nahum es un consultor de seguridad informática, una persona que se mueve en varios, dando charlas en varios eventos a nivel en Colombia y a nivel internacional. Así que le doy la bienvenida a Nahum. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos y de verdad que es un gusto poder acompañarlos la mañana de hoy. Gracias a Edgar y a Tactical Edge por la invitación. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Edgar, ¿me confirmas apenas tengas mi pantalla? ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es sobre blockchain. Pero antes, bueno, ya Edgar lo mencionó, pero voy a presentarme formalmente. Mi nombre es Nahum de Ávila, yo me dedico a la seguridad informática y al ethical hacking ya hace algún tiempo. Pues soy un amante y apasionado por el ethical hacking y la seguridad, todo esto que tiene que ver con el InfoSec. Me dedico también a dictar charlas, a ser speaker frecuente en diferentes eventos a nivel nacional e internacional y soy instructor de ethical hacking aquí en Colombia y en España. Entonces, entrando ya un poco en materia, ya conociéndonos de ambas partes, hablemos sobre blockchain, ¿no? Blockchain, esta tecnología que aparentemente resulta ser nueva, sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta en este espacio que realmente no es tan emergente como todos tenemos ese pensamiento, ¿no? Entonces, para dar rápidamente un inicio a esto, vamos a pensar en lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando mencionamos la palabra blockchain? Seguramente lo que me van a responder es el Bitcoin. Y tienen toda la razón. Esto es porque precisamente el Bitcoin fue una de las primeras aplicaciones que se desarrolló basándose en blockchain. Entonces, no está mal que relacionemos muy frecuentemente esta criptomoneda cuando escuchemos la palabra de blockchain. ¿Okay? Ahora bien, el blockchain no es tan nuevo como todos pensamos. Seguramente lo hemos estado escuchando que de pronto los últimos 2, 3 años muy seguidamente esto, nuevamente valga la redundancia por lo del Bitcoin. Sin embargo, blockchain tiene sus inicios por allá por el año 1998, cuando se dio inicio a esta tecnología. Pero hasta ese entonces o hasta hace 2, 3 años era un poco desconocida precisamente porque no se había dado una aplicación o no se le había aplicado a un campo reconocido. Entonces fue hasta por allá en el año 2008 cuando un anónimo llamado Satoshi Nakamoto, que aún no se sabe realmente si es una persona o es un grupo de personas, cuando allá en el año 2008 se realiza el primer uso notable o reconocido del blockchain aplicándolo sobre el Bitcoin, que es una criptomoneda que hoy seguramente todos los que estamos aquí conocemos, ¿cierto? Entonces, si te preguntan ahora mismo qué es blockchain,
pues tú tienes dos opciones bastante sencillas, por decirlo de esta manera. La primera es buscar en Wikipedia y te vas a encontrar, o en cualquier red, y te vas a encontrar con un significado bastante extenso que incluso puede llegar a ser complicado. Y esto nos da, pues, como resultado que tenemos muchísimos conceptos de algo que es relativamente nuevo para nosotros. Y si tu jefe te pregunta, bueno, explícame qué es blockchain, y vas a buscar en Wikipedia o en cualquier otra red y te encuentras muchísimos conceptos, pues probablemente quedes peor de lo que estabas antes. Entonces, la idea de hoy es que conozcamos un poquito qué es blockchain, cómo funciona, qué aplicaciones podemos darle en diferentes campos, y para eso estamos el día de hoy aquí. Entonces vamos a ir desde el inicio. Comencemos como debería ser. Lo primero que debemos tener en cuenta al escuchar esta tecnología es que hoy en día estamos generando demasiada información. Es tanta la información que estamos generando que ya incluso nos estamos quedando sin espacio de almacenamiento para la misma. Esto quiere decir que toda esta información, como bien sabemos, necesita ser verificada y asegurada. Esto para comprobar la veracidad de esta información. Vamos entonces, antes de entrar al blockchain, a poner un caso de ejemplo, analizarlo un poquito. Hoy en día la información es almacenada, manipulada, eliminada y todos esos ítems que ven en pantalla por personas. Y lastimosamente las personas, por decirlo de esta manera, y estarán de acuerdo conmigo, llegamos a ser en cierto punto corruptibles o manipulables o hackeables, ¿cierto? Esto expone en riesgo o pone en riesgo toda la información. Como bien sabemos, la frase que es muy común en esto de InfoSec y que creo que a todos nos enseñaron desde que entramos en este mundo, y es: el activo más importante de toda organización es la información, ¿cierto? Pero observemos o notemos algo. Estamos hablando, cuando decimos de un activo de esto de la información, siempre decimos de una organización, de una empresa, y pensamos que esto aplica únicamente a grandes compañías. Sin embargo, podemos decir que este activo aplica para nosotros como personas normales. La información que nosotros estamos manejando diariamente, tus fotografías, tus contactos, tus mensajes, son un activo valioso para ti, sin tú ser una empresa necesariamente. Sin embargo, nos enfrentamos a un reto muy grande, que es la seguridad de la información. Este reto que se nos ha venido presentando cada vez más en los últimos 4 años por todos los ataques que hemos visto. Entonces, partiendo desde ese punto, tenemos que estamos generando muchísima información. Esta información debe ser verificada y asegurada, y tenemos un sinnúmero de ataques que se generan diariamente que ponen en riesgo la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Entonces vamos a subir un poquito más de nivel referente a esto. Vamos a poner un ejemplo súper básico. ¿Cómo realizas tú una compra de manera física hoy en día? Tenemos a nuestro amigo acá, vamos a llamarlo Edgar, y Edgar quiere comprar una laptop y va a hacer el pago con una tarjeta de crédito. Entonces, lo correcto es que él se dirija a la tienda, en la tienda ve el producto, el que le guste, entonces procede a pagar con su tarjeta, y lo que hace la tienda es sencillo, algo que no demora más de 10 segundos, los que han comprado con tarjeta de crédito. Entonces, la tienda va a verificar con el banco, mediante el datáfono o el medio de pago que tengan, si esa tarjeta tiene saldo o no. El banco, a su vez, va a consultar en la base de datos que ellos tienen si efectivamente tiene o no saldo dicha tarjeta. Si esto es correcto, entonces pues la tienda obviamente aprueba el pago y le entrega el portátil a Edgar. Esto se hace básicamente, si nos damos cuenta, es una consulta que hace la tienda y el banco a la base de datos, y devuelve una respuesta que no demora más de 10 segundos. Pero en ese transcurso, esa información que está siendo enviada puede ser manipulada o alterada, y ya conocemos un sinnúmero de ataques informáticos que nos permiten esto. Entonces, ahí tenemos un riesgo bastante grande al momento de efectuar una compra físicamente. Entonces, vamos a ver cómo es esto del blockchain, cómo funcionaría esto. Esto que están viendo en pantalla seguramente saben que es un prisma. Y lo interesante del prisma es que, dependiendo de dónde le pegue la luz del sol o dónde refleje luz, se van a ver diferentes colores,
¿sí? O se va a ver una diferente cara de dicho prisma. El blockchain es absolutamente lo mismo. Esta tecnología es tan impresionante o tan grande que tiene un sinnúmero de aplicaciones. Entonces, dependiendo del uso que tú quieras darle, puedes utilizarla sin ningún inconveniente. ¿Qué es el blockchain? Sencillamente, son usuarios interconectados que están todo el tiempo verificando o asegurando la información que está pasando por esta cadena de bloques. Entonces, ¿qué es la cadena de bloques? Que es como la pregunta más lógica. Pues, literalmente, blockchain, en su traducción en español, es una cadena de bloques. Y esta cadena de bloques, como ya lo habíamos mencionado, sirve para verificar que la información que estemos transmitiendo sea correcta y no sea alterada. Y esto se logra gracias a que todos los usuarios tienen una copia de la información legítima para asegurar su validez y la veracidad de la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que en un banco, pues una sola persona o un solo grupo de personas tienen acceso a dicha información contable. En blockchain, todas las personas que forman parte de la red tienen acceso a esta información sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la lógica que hay detrás del blockchain? Es bastante sencilla a pesar de que de pronto si nos ponemos a leer en internet resulta algo complicado. Veámoslo de la siguiente manera. Tenemos un bloque y dentro de ese bloque hay una composición o hay tres partes básicas. La primera es la información. La información, en este caso vamos a poner lo que sea la información de una transacción de Bitcoin. ¿Listo? Entonces en esa información, en ese bloque, va el ID de la transacción, la cantidad, el número del wallet y los detalles de la transacción. Luego de esto, tiene o se genera un hash propio. El hash es un número de serie, véanlo de esta manera, así como el que trae un ordenador o un televisor, que es único por cada bloque. Es decir, no se repite y no se puede modificar o eliminar. En dado caso de que yo haga una modificación, por poner un ejemplo, la tilde que tiene transacción, el hash va a cambiar totalmente. ¿Listo? Así, cada cadena o cada bloque tiene la misma estructura. Pero ahora hay algo particular y es que cada bloque va a tener también en su estructura el hash del bloque anterior. Esto para asegurar la veracidad de la información. Y es aquí cuando entonces viene lo interesante del blockchain. La pregunta que todos nos hacemos cuando llega una nueva tecnología, y es lógica hacerla, es ¿realmente seguro utilizarla? ¿Vale la pena de pronto esforzarse por aprenderlo o por implementarlo dentro de un proyecto o una infraestructura tecnológica? Entonces, veámoslo de la siguiente manera para explicarlo aún más. Tenemos la información de la transacción, en este caso, en el bloque, y se le va a generar un hash único. Y tiene también el hash del bloque anterior. Así sucesivamente con todos los bloques que le siguen. Es por esto que es una cadena. ¿Es inhackeable entonces? ¿Es realmente, teniendo en cuenta esta estructura que aparentemente es segura, inhackeable el blockchain? Partamos de algo básico y es que en la actualidad ningún sistema tiene una seguridad al 100% y en eso estarán de acuerdo todos conmigo, que es cierto que pueden tener un grado de seguridad mayor que una anterior tecnología. Sin embargo, en cierto punto nos vamos a topar con riesgos cibernéticos o con amenazas que van a poner en riesgo esa información. Entonces, tal vez hasta el momento el blockchain es una tecnología lo suficientemente segura para realizar el envío de información de una manera pues anónima en dado caso de que se requiera y segura. Así, de esta manera, estamos verificando o asegurando esta información que transmitimos. Un ejemplo aún más claro, si aún de pronto no lo entienden. Los hashes que tienen cada uno de los bloques son como las huellas dactilares que tenemos en las manos. Y todos sabemos desde que estamos o desde que estuvimos en la escuela que nuestras huellas dactilares son únicas e irrepetibles. Es decir, no puede haber otra persona en el mundo con las mismas huellas dactilares que tú. Absolutamente lo mismo pasa con el blockchain. No vas a encontrar un bloque con el hash idéntico. Un ejemplo, ¿qué pasa si tú, por curiosidad, que creo que nadie lo va a hacer,
te quemas la yema de los dedos donde tienes tus huellas con ácido. Sabemos que se van a borrar tus huellas dactilares. Y si tú vas a pasar un control migratorio en un aeropuerto o vas a sacar algún documento que requiera la verificación de tu identidad, al tú poner tu huella digital en el lector, obviamente no va a reconocer tu identidad porque va a decir, bueno, yo tengo en mi sistema, en mi base de datos, esta huella dactilar y no coincide con la que tú tienes. Y es por dos razones. Una, que ha sido modificada con el ácido que echaste en la yema de los dedos, o dos, que se ha cambiado, que obviamente debe haberse cambiado. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo, podemos decir que el blockchain no se puede manipular intencionalmente de forma maliciosa. Es decir, si un atacante intenta o logra por X o Y motivo modificar la información que hay dentro de un bloque, esta información se va a anular porque no coinciden los hashes con los otros bloques. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que sí, el blockchain nos asegura cierto grado de seguridad en la información que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, estábamos hablando al inicio que estamos generando muchísima más información de la que podemos incluso almacenar y ya es algo verídico, ya es algo real que podemos constatarlo. Toda esta información que generamos cuando se quiere transmitir por blockchain o almacenarse, que ya ahorita vamos a hablar un poquito sobre el almacenamiento de esta información en blockchain, requieren más bloques que puedan almacenar dicha información. Es ahí cuando entran nuestros amigos los mineros. Los mineros se encargan de crear nuevos bloques para añadirse a la cadena y esto lo hacen resolviendo unos ejercicios matemáticos bastante complejos. Ojo, que solo son posibles resolver con grandes equipos que tienen mucha potencia. Es decir, yo no puedo ponerme con mi equipo a minar Bitcoin. Pues de poder puedes, pero obviamente no vas a tener el mismo resultado que tendría alguien que tiene una supercomputadora o tiene procesamiento dedicado única y exclusivamente para esto. En China hay granjas de minería donde las empresas dedicadas a esto exclusivamente se encargan de comprar o de adquirir infraestructura fuerte lo suficientemente para generar bloques. Obviamente esto no es en vano, esto tiene su recompensa que ya vamos a ver a continuación. Entonces, una vez ellos resuelven o creen tener resuelto la solución del bloque, esta, aquí es donde viene lo interesante del blockchain, debe ser aprobada por todos los que componen la cadena. Es decir, si todos están de acuerdo, listo, se va a agregar el nuevo bloque a la cadena. Si no, o si alguien tiene alguna solución distinta, es ahí donde se empieza a comprobar todo esto. Esto va a asegurar la integridad de la información que exista en cada uno de los bloques. Viene lo chévere ahora. Sí. Una pregunta rapidita de parte de Mauricio Mendoza. ¿Puede existir una colisión de hash? Es decir, dos bloques con el mismo hash, pero diferente información. ¿Existe alguna probabilidad? Ok, bueno, la probabilidad puede ser que de 1 en 1000 millones, porque si te pones a hacer el ejercicio, Mauricio, los hashes, como estaba diciendo, son únicos por cada tipo de información. Es decir, que no vas a encontrar que un bloque tenga el mismo hash de otro. Siempre va a tener un hash diferente precisamente, porque esto es lo que va a asegurar la integridad dentro de la cadena de bloques. Entonces, podría llegar a ser muy, pero muy, muy remoto y muy complicado de que se repita un hash en la cadena de bloques. ¿Listo? Ok, entonces, continuando, viene ahora lo chévere, ¿no? Y por lo que muchos estamos motivados o están motivadas las grandes compañías y es el dinero. Cuando alguien cree tener la solución del bloque y esta solución es aprobada, entonces a ti te pagan una cantidad de dinero por resolver ese bloque, por añadirlo a la cadena. Y ojo a esto, ¿alguien sabe en cuánto está el Bitcoin actualmente? Averigüen el datico ahí rápidamente y ahora sacamos cálculos matemáticos. Por cada bloque resuelto se está pagando, ojo a esto, entre 12,5 bitcoins por la resolución de un bloque. Vamos a sacar cálculos matemáticos. Debo admitir que yo soy muy malo para las matemáticas y no me gustan de hecho. Entonces me corregirán si tuve algún error aquí en estos cálculos. Sacando o convirtiendo los valores basados en el valor del Bitcoin actualmente, esto sería el valor de la resolución de cada bloque. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, llega a ser rentable. Obviamente,
para que sea rentable, tú tienes que invertir previamente en una infraestructura lo suficientemente potente para resolver cada bloque de una manera rápida y directa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el blockchain, por si aún no la ven, entre el blockchain y un sistema bancario o un sistema de transacciones normales? Pues es bastante sencillo en realidad. El banco, podríamos decir que lo conforman un grupo pequeño, ojo, ilimitado, limitado de personas. Y estas personas son las encargadas de verificar que la seguridad de las transacciones y que de todos los procesos que se realicen en el banco, pues sean buenos, ¿cierto? Ahora bien, el blockchain, lo chévere es que es algo descentralizado, es decir, no está controlado por una persona o por dos o por tres, es un número ilimitado de personas que conforman la red y si tú quieres puedes agregarte también a la red para verificar todas estas transacciones y sencillamente esto hace que blockchain sea aún más confiable que un sistema bancario normal. Entonces ustedes dirán, bueno, pero estamos hablando únicamente de blockchain y de las aplicaciones que tiene a nivel bancario. Entonces vamos a ver un poquito qué otras aplicaciones podemos darle teniendo en cuenta que ya sabemos el concepto básico de blockchain. Ya puedes llegar a explicárselo a cualquier persona con esto que has aprendido el día de hoy. ¿Listo? Entonces, ¿qué aplicaciones podemos darle a blockchain? La primera o la más interesante que tú vas a encontrar cuando te pones en la búsqueda de las aplicaciones de blockchain es la de aplicarla a los sistemas de elecciones o en el gobierno. Y muchos dirán, bueno, es lógico debido a que en los gobiernos, por no hablar mal de ninguno, siempre se encuentra la corruptibilidad, ¿cierto? Y más aún cuando se entran en épocas de elecciones, que es cuando hay como más controversia precisamente por los fraudes que llegan a haber en distintas elecciones en distintos países. Entonces, el blockchain es un mecanismo o es el mecanismo más fiable para las elecciones de un gobierno. Tal vez estén pensando, bueno, por eso nunca se ha aplicado sobre ningún gobierno. ¿Cómo podemos decir que realmente es confiable? Es ahí cuando les presento el siguiente caso. ¿Alguien reconoce la bandera de este país? Esta es la bandera de Sierra Leona y el 7 de marzo se convirtió en el primer lugar o el primer país en el mundo donde se utilizó blockchain durante las elecciones. Entonces, ellos implementaron mediante un tercero, una empresa, un sistema de blockchain para las elecciones presidenciales, más precisamente o más exactamente al momento de realizar los resultados, el conteo de votos. Y esto dio paso a que la información fuera verídica y que no pudieran existir cambios dentro de los resultados. Para esto, esta empresa creó un sistema digital de votación y utilizó una cadena de bloques privadas para supervisar los resultados de las votaciones en tiempo real. Y como ya habíamos visto o sabemos cómo funciona la estructura del blockchain, sería imposible modificar un resultado porque anularía ese bloque y se vería o quedaría al descubierto que se está realizando algún tipo de fraude en ese proceso. Luego de esa aplicación tenemos la más común, la que hablábamos ahorita, y es o son las criptodivisas o las criptomonedas. Y tenemos la costumbre, o teníamos la costumbre anteriormente, si te escuchabas la palabra Bitcoin, ya sabemos que relacionamos Bitcoin con blockchain, pero si escuchabas el Bitcoin, seguramente recordabas la Deep Web. No, el Bitcoin, no, eso es lo que utilizan en la Deep Web para comprar en las tiendas o en los markets, en los black markets. Y sí tiene razón o sí tenía razón, porque en estos markets, por ejemplo, aquí estamos viendo uno en pantalla donde venden armas y utilizan el Bitcoin precisamente como un medio de pago para que haya un intercambio entre el comprador y el interesado. Aquí tenemos otro market que este me parece que es bastante conocido por la mayoría de las personas o por lo menos los que estamos en esto del InfoSec y es venta de pasaportes. Esta página asegura tener los mejores pasaportes de la mejor calidad y te los venden y te muestran el valor en euros y el valor en Bitcoin. Y por último, tenemos una que vende euros, que vende dinero falso, entre comillas, porque nuevamente aseguran tener la mejor calidad de los billetes, es decir, que no te los van a detectar que son falsos muy fácilmente. Pero entonces, el Bitcoin, teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, se compone de la siguiente manera. Entonces, el 3 de enero del 2009 aproximadamente fue cuando se dio a conocer esto del Bitcoin.
Él utiliza un algoritmo, un SHA-256, y el consenso, es decir, la forma de creación de cada bloque es mediante una prueba de trabajo, que es lo que conocemos como la minería. La dificultad de la creación de estos bloques se ajusta cada 2016 bloques, es decir, luego de eso empieza a subir la dificultad para resolver el problema matemático. Pero ahora tenemos no lo llamemos problema, pero sí inconveniente. Todos conocemos Ethereum y posiblemente por todos estos ataques de minado de sitios web y las redes Wi-Fi inalámbricas, conocemos Monero y Lithium. Pero lo que no sabemos tal vez es que existen aún más criptomonedas. Piensen rápidamente antes de yo pasar a la siguiente slide. ¿Cuántas criptomonedas creen que existen actualmente? ¿100? ¿200? ¿300? La respuesta es bastante sencilla y tal vez se asombren. Actualmente existen más de 1000 criptomonedas y estas criptomonedas están alrededor del mundo y no cumplen la misma función que el Bitcoin en sí, pero sí son muy similares. Listo, y te pueden servir para realizar transacciones, algunas de manera muy anónima, así como lo hace el Bitcoin. Y es por esto que en la Deep Web o en la Dark Web se utiliza el Bitcoin, porque es la manera más anónima de realizar una compra. Solamente se necesita en ocasiones tu número de wallet o la dirección de tu billetera, o incluso escanear un QR para hacer la transacción. Y esto se hace en cuestión de minutos. Entonces, las criptomonedas son muy chéveres y el blockchain es muy chévere porque te da las mejores opciones. Es irrevertible, es decir, una vez se realiza la transacción o se agrega un nuevo bloque a la cadena, es imposible o es muy complicado modificarlo o eliminarlo. Es totalmente anónimo, como comentábamos ahora con el Bitcoin, es rápido y global. Y aquí voy entonces nuevamente al ejemplo bancario, que es como lo que más se asimila a esto. Cuando tú quieres realizar una transacción internacional, probablemente el banco demore confirmando la procedencia del dinero, el receptor y el emisor y otros detalles, ¿cierto? Se puede demorar 1 o 2 días, me corregirán de pronto si me equivoco. Esto de las criptodivisas, el Bitcoin o con el blockchain, en cuestión de segundos y máximo unos minutos, se puede demorar haciendo una transacción de polo a polo en la Tierra. Es seguro, teniendo en cuenta la estructura que estábamos hablando al principio, y no tiene limitaciones, es decir, podemos aplicarlo básicamente sobre cualquier tecnología o infraestructura, después que tengamos presente cómo funciona o cómo queremos aplicarlo. Eso no es más de ahí. En Japón se realizó o se convirtió en uno de los países pioneros en legalizar esta divisa, el Bitcoin. Ellos legalizaron la divisa y ahora tú puedes llegar a Japón con tu wallet de Bitcoin, llegar a algún establecimiento, alguna tienda y comprar con tu Bitcoin. Y ojo a esto, en el 2017 o desde el 2017 se ha convertido en el país con mayor movimiento de esta criptomoneda. Es decir, Japón encabeza la lista de los movimientos con Bitcoin. Para los que son de aquí de Colombia o los que nos acompañan desde Colombia, ya en Colombia existen cajeros gracias a la compañía Atena, los cuales o en los cuales tú puedes comprar Bitcoin, hacer transacciones en Bitcoin e incluso ya en Bogotá existe un cajero automático de Atena que te permite comprar otros tipos de criptodivisas, de criptomonedas. Inicialmente se arrancó con Bitcoin, puesto que era la más conocida y la que más se utilizaba. Pero ojo, ya tenemos muchísimas criptomonedas que podemos utilizar para lo que nosotros deseemos. Y Atena ha tenido la iniciativa de ser una de las empresas pioneras en poner un cajero automático en el que tú puedes llegar, metes tu dinero, compras, qué sé yo, una Bitcoin o 0,55 Bitcoin o cualquier criptomoneda y automáticamente lo tienes en tu wallet sin mayor inconveniente. Entonces, otra aplicación, continuando, es la ciberseguridad y es uno de los focos de este espacio que tenemos el día de hoy. Conocemos la estructura de blockchain, sabemos la seguridad que nos brinda, por lo que podemos decir que haciendo uso de esto podemos constatar, verificar y asegurar los 3 principios básicos de la información, que son la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad, ¿cierto? Eso es otra de las cositas que nos enseña en InfoSec desde temprano, ¿no? La estructura del blockchain nos va a permitir
tener y asegurar esa estructura de la información, evitando así que existan cambios. ¿Qué otra seguridad nos ofrece? Pues la criptografía de clave privada que tiene blockchain, que es una red distribuida y una autenticación de red compensatoria. ¿Qué más podemos decir de blockchain a nivel de ciberseguridad? Aparte de esto, podemos mencionar que la implementación del blockchain sobre cualquier infraestructura que maneje información crítica va a permitir o va a evitar la fuga de información, que es uno de los temas más delicados a los cuales nos enfrentamos los que trabajamos en esto de seguridad informática hoy en día. Las fugas de información que existen en las diferentes empresas, y hoy ya tenemos un caso bastante particular, el de la aerolínea, ¿no? Entonces, el blockchain nos puede ayudar a evitar este tipo de inconvenientes. La seguridad y la transparencia de los datos es como los dos ítems más importantes y que le dan aún más auge al blockchain en temas de ciberseguridad. Y actualmente grandes compañías están ya haciendo implementaciones de seguridad con blockchain. Entonces podemos decir que ya está dando resultados esta nueva tecnología que estamos experimentando, ¿no? Lastimosamente, no todo lo que brilla es oro. Tenemos unos inconvenientes con el blockchain, los cuales vamos a ver a continuación. Sí es una excelente tecnología, pero tenemos lo siguiente, es irreversible. Es decir, en caso de que el usuario pierda o se lo olvide por cosa de la vida, la clave privada para desencriptar la información que se quiere transmitir o que está recibiendo, existe el riesgo de que estos datos sean irrecuperables y se pierde la información y hasta ahí llega todo. Eso es un riesgo que presenta blockchain. El otro es los límites de almacenamiento y era lo que hablábamos ahorita. Blockchain no está diseñado para almacenar 1 tera, 40 gigas, 10 gigas, 1 giga de información. Es un poquito más limitado, ya que cada bloque puede contener como máximo 1 mega de información, megabyte de información, ¿listo? Y por término medio, una blockchain solamente puede gestionar unas 7 transacciones por segundo. Entonces ya tenemos una limitación, ¿listo? Riesgo de ciberataque. Va a suceder posiblemente, no ahora, tal vez no el año siguiente, o quizás más reciente de lo que creemos, un ataque a blockchain, o por lo menos a servicios que utilizan blockchain, y ya lo hemos visto. ¿Qué pasa cuando una tecnología empieza a hacerse demasiado conocida? Va a pasar lo mismo que ha pasado con Windows o con los equipos Mac, que como se están dando a conocer o se dieron a conocer muchísimo, los atacantes empezaron a buscar maneras de atacar y vulnerar la información y dichos sistemas. Eso va a suceder con blockchain, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a suceder. Retos en relación con la adaptabilidad. Y esto es bastante importante para una empresa que quiere implementar blockchain sobre su infraestructura. Es que para implementar blockchain debes tener en cuenta qué tipo de infraestructuras tú tienes, si es compatible con esta tecnología, qué tienes que invertir y muchos otros datos que son realmente relevantes para la aplicación de la misma. Costos operativos elevados. Hablábamos de que para utilizar blockchain, de pronto si quieres minar, requiere grandes equipos y ya lo vimos y precisamente hablábamos ahorita, en China hay granjas especializadas únicamente para lo que es el minado de Bitcoin, ¿listo? O el minado de cualquier otra criptomoneda. Entonces, si tú quieres implementar esto sobre tu empresa, debes tener en cuenta que blockchain requiere ciertos costos operativos elevados que vas a tener que suplir para esto. Y lo más importante, y de pronto es como, digamos, acá en Colombia le decimos la traba para todas estas nuevas tecnologías, es el conocimiento que existe sobre la misma. Lastimosamente, hay que decirlo, hoy en día no existen lo suficientemente o los suficientes desarrolladores con experiencia en esta tecnología, ojo, y que tengan un conocimiento avanzado en criptografía que es requerido. Entonces, hasta que no superemos por lo menos esta última línea que tenemos, que no por ser la última es la menos importante, pues vamos a estar un poquito quedados en la implementación de la misma. Una Sin pregunta, embargo, Nahum. dime. Miguel Gaspar tiene una pregunta que creo que ya entiendo. La pregunta de él es, ¿y qué pasa con la sostenibilidad del medio ambiente por el hecho de uso de energía eléctrica? Como me imagino que habías comentado que Sí, utiliza mucho recurso de energía eléctrica. ¿Cómo esto afecta entonces esta tecnología al medio ambiente?
Bueno, lastimosamente creo que la pregunta es bastante acertada y la respuesta es lógica. Si utilizamos pues demasiada energía, vamos a afectar directamente a la sostenibilidad, vamos a utilizar muchísima más energía y tengamos en cuenta que, por ejemplo, si tú comparas cuánto de luz gasta un computador que tiene un procesador i3 a cuánto puede gastar uno que tiene un i9, se ve el cambio precisamente por la energía que este utiliza y más si lo tiene, si es uno de escritorio. Ahora pongamos en el contexto de supercomputadoras o data centers diseñados específicamente, lugares con infraestructura para alto procesamiento. Es decir, tú tienes un i9, ellos tienen 6 veces más potencia o 500 veces más potencia. Eso va a requerir cantidades de energía impresionantes y obviamente vamos a afectar directamente la sostenibilidad. Como toda cosa, todo tiene su precio y lastimosamente, por ejemplo, con las tecnologías que son gratis, pagamos con nuestra privacidad. Con esto del blockchain, lo que nos comenta la persona que hizo la pregunta es muy cierto. Vamos a estar afectando lo que es la sostenibilidad porque vamos a requerir muchísima más energía de pronto si queremos implementar esto. Entonces, creo que eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Volviendo con BitPay. BitPay es una de las pioneras en todo el mundo por el procesamiento de pagos con el Bitcoin. Y es tan bueno, se ha vuelto tan buena esta compañía o esta iniciativa. Ojo que en el 2017 obtuvo un récord con nada más y nada menos, ojo a esto, escuchen bien, con un billón, con B, $1 billón procesados en Bitcoin, solamente mediante BitPay. Y ellos, incluso tú puedes obtener una tarjetita, si se dan cuenta, ellos son o están aliados con Visa, tú puedes obtener una tarjeta únicamente de BitPay, que es para Bitcoin, con la que tú puedes hacer tus transacciones, como si fuera una tarjeta de crédito, solamente que es en Bitcoin. Entonces, esta empresa ha tenido una iniciativa bastante buena, muy chévere, para esta tecnología nueva, entre comillas, ¿no? Otra Entonces, pregunta, sí, me hago qué pena, de nuestro amigo Rodrigo Valero. ¿Cuál es la sí. posición de los proveedores de servicio de conectividad Internet respecto al colocations en sus data centers de este tipo de tecnologías? ¿Sería el precio más elevado por kilowatt o por espacio en rack? ¿O cómo tú piensas que ellos estarían cobrando? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y que lastimosamente no te podría dar una respuesta como que muy directa, sin embargo, creería yo que eso podría depender de cada uno de los proveedores, cómo quieran adoptar o cómo quieran trabajar esta tecnología. Sí sería bueno como investigar un poco realmente cuáles serían el beneficio-costo de la tecnología y ya creo que sí realmente dependería bastante del proveedor o de la persona que quiera brindar este servicio. ¿Listo? Entonces, ya casi para terminar, ¿cuál es el futuro del blockchain? Ya hemos hablado de todo lo que podemos hacer con blockchain. ¿Cómo podemos aplicar blockchain entonces? ¿O qué esperamos de blockchain? ¿Sí va a funcionar o va a ser un fracaso dentro de un año precisamente porque ya hemos visto, por ejemplo, con las preguntas, la sostenibilidad, los costos elevados que se necesitan? ¿Qué podemos pensar de esto? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que sencillamente ahora pues debemos aprovechar la tecnología y hacer el esfuerzo por aprender un poquito más de ella, más de lo que quizás hemos aprendido el día de hoy. Intentar utilizarla en microproyectos, no necesariamente tienes que lanzarte de una vez a utilizarla en un sistema de votaciones, pueden ser cosas sencillas que te pueden ayudar a ti a ir metiéndote un poquito en esta tecnología. Las buenas noticias es que aún tenemos bastante tiempo, mucha tela por cortar de esta, tenemos mucho que aprender y simplemente nos queda tener las ganas y la motivación para hacerlo. No es más de ahí. Pero entonces nos encontramos ahora sí voy a llamarlo un problema. No todo es tan sencillo. Lastimosamente, hoy en día, y eso lo hablaba con Edgar hace, me parece como un mes, hace unas semanas hablábamos de algo que se llama la madurez tecnológica que tienen las empresas. A medida que va saliendo una nueva tecnología, van evolucionando, ¿no? Pero somos tan tontos en ocasiones que no terminamos de conocer una etapa evolutiva de dicha tecnología y queremos saltar de otra a la una. Entonces no tenemos claro cómo funciona totalmente la anterior, pero ya me quiero meter con una que es descendiente de esta. Y esto nos lleva a que nos empecemos a frenar en el proceso de aprendizaje y de madurez tecnológica en las empresas. Ahí viene también lo que hablaba precisamente ayer con Rodrigo y es el miedo
que tienen las empresas a nuevas cosas, a nuevas experiencias. O no, yo no necesito esto, o simplemente lo voy a necesitar cuando sea una obligación total. Si quieres incurrir en este nuevo mundo de las tecnologías, aprovecha lo que hay. Tienes muchísimas nuevas tecnologías para implementar dentro de tus infraestructuras, o por lo menos conocerlas, o por lo menos empezar a tocarlas de a poquito, ¿no? Nahum, Alejandro Chandía tiene una pregunta y luego Miguel Gaspar hizo un par de comentarios. La pregunta de Alejandro es, ¿qué están haciendo los bancos para que blockchain no lo saque del mercado? Miguel le respondió y está muy interesante. Miguel le dijo que están adoptando blockchain o pueden hacer Correcto. como Israel, que por decreto lo declaró activo y no divisa. ¿Tú qué opinas? Ok, bueno, lo que dice la persona que respondió la pregunta es cierto. Los bancos tienen dos opciones y algunos lo están implementando y otros no. Una es adoptar esta moneda, esta criptomoneda como lo hizo Japón, volverlo una divisa legal y esto les va a traer beneficios a ellos, obviamente, hasta cierto punto, ¿no? Y la otra es prohibirla totalmente en un país y decir, esto es ilegal y el uso de esta criptomoneda es ilegal. Lastimosamente para ellos, es muchísimo más rentable que la adopten o que la utilicen con ellos, que se acojan a ellos o que hagan una alianza para utilizar estas criptomonedas. Porque ya vemos, por ejemplo, el ejemplo de BitPay. Han generado muchísimo impacto por la utilización de esta tecnología. Entonces, creo que la pregunta esa va de acuerdo con lo que hablaba en el anterior slide. Aún le falta muchísima madurez tecnológica y conocer cómo funcionan a detalles cada una de las tecnologías que se presentan hoy en día. Y no progresamos, lastimosamente, en muchas ocasiones es porque no nos atrevemos o no nos arriesgamos. En ocasiones hay que arriesgarnos a experimentar algo nuevo y decir, bueno, por lo menos lo intentamos y nosotros fuimos uno de los pioneros en Colombia en intentar volver legal la moneda, sin embargo, no tuvo acogida, pero lo intentamos. Entonces, si los bancos realmente quieren apoyar esto, deberían unirse, acogerse o buscar la forma de implementarlo hasta cierto punto. ¿Listo? Entonces, ya para terminar, si están viendo ahí ese GIF que hay en pantalla, esto es lo que pasa hoy en día cuando no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo con una tecnología y lo metemos porque sí. Entonces, lo ideal es conocer muy bien los ingredientes, cada uno de los ingredientes que componen a la tecnología, así como la infraestructura sobre la cual la quieres implementar, la empresa o el proyecto. Y una vez tengas esto claro, créeme que va a funcionar muy bien, porque no es que nunca haya funcionado. Tenemos casos que ya hemos estado viendo durante este espacio que sí realmente han funcionado. Si ellos pueden, ¿por qué otras empresas no pueden? Pues sencillamente, lo que estábamos hablando, no tienen aún la madurez o no tienen aún el suficiente conocimiento de esta tecnología. ¿Listo? Entonces, creo que eso es todo. No sé si Edgar, hay alguna otra pregunta por ahí. Sí, Carlos Fernández tiene una pregunta. A ver, No sé si es una pregunta o un comentario. ¿El ok. uso de blockchain se afectaría para soportar bancos y entidades con mucha transaccionalidad? No sé si es una pregunta o un comentario. Yo creo que está de Eh, acuerdo. Yo diría sí, sí. sí, creería que es un comentario y sí, o sea, en cierta parte puede llegar a afectarlos y también puede llegar a beneficiarlos. Como decía, todo depende pues de la orientación que le den y cómo lo apliquen. Eso ya vendría dependiendo de cada entidad bancaria. ¿Listo? Entonces, ¿En, sí. aparte de los bancos, el tema financiero, qué otros mercados tú crees que están viendo cómo utilizar esta tecnología? Bueno, de hecho hay un mercado bastante popular, podríamos decirlo, y las plataformas estas de servicio de auto, Uber. Uber ya está pensando en implementar Bitcoin para sus pagos y vemos que es algo que utilizamos diariamente, pero ellos ya se están dando cuenta de que esto puede generarles mayor rentabilidad porque pueden existir personas que quieran pagar en Bitcoin. Hay empresas que ya están haciendo sus pagos a empleados o te hacen pagos a ti mediante Bitcoin y te dan la opción entre pagarte mediante un banco o con Bitcoin. Y si le resulta más rentable a la persona en Bitcoin, pues ahí tienes tu pago. Entonces, ya muchas compañías, muchas empresas y entidades se están empezando a dar cuenta de que esto realmente es la tecnología del futuro posiblemente, no voy a asegurarlo, pero sí posiblemente, y que no se quieren quedar por fuera. Entonces, solamente queda aprovechar un poquito más esta tecnología y conocer más de ella. En No sé. en el tema de ciberseguridad, yo sé que se ha mencionado mucho el tema de blockchain
con IoT, Internet de las Cosas, por el tema de que IoT es muy inseguro. Claro. ¿Tú cómo ves esto moviéndose? Para mí queda el mismo tema, que si los productos de IoT vienen, se hacen por el costo, ¿sí? O sea son productos que no son inteligentes y no tienen la capacidad para tener ciberseguridad o seguridad como parte de sus soluciones. ¿Cómo piensas tú que ellos pueden implementar Bueno, esta? hay un gran desafío y reto, que son palabras diferentes, que tienen estas empresas o estas compañías que utilizan IoT, plataformas de IoT y que quieren implementar blockchain. Porque me parece que antes de empezar a volar, que es lo que harías con el blockchain, deberías aprender a caminar o por lo menos a trotar. Y si hoy en día hemos visto muchísimos casos de ataques a infraestructuras de IoT o a sistemas de IoT, como fue lo de la botnet Mirai, ¿cómo pretenden ellos implementar blockchain aún no asegurando principalmente estas plataformas? Entonces, antes de querer volar con el blockchain, se debería tener muy presente el concepto de seguridad y no solamente saberlo, sino saberlo implementar y aplicarlo también. Perfecto. Miguel Gaspar regresa con la pregunta, un seguimiento a la pregunta acerca de blockchain en el tema de los votos. Él dice que lo de Sierra Leona fue la auditoría de los votos, el escrutinio con blockchain, ¿correcto? No es que todo el proceso electoral se hizo en esa plataforma o se hizo todo en esa plataforma. ¿Esa es la pregunta? Sí, es la pregunta. Ok, no, únicamente no se utilizó toda la tecnología para el sistema de votación, fue únicamente para el escrutinio de los votos. Fue exactamente para esa fase de las elecciones. Ok. En Estados Unidos, para agregar también, en Estados Unidos se intentó utilizar esta tecnología, pero no estaban lo suficientemente preparados. Si quieren pueden investigar un poquito sobre el caso y volvieron al papel. No sé si de pronto Edgar puede comentar un poquito de eso. No, aquí hay muchos problemas con ese tema. Es un tema muy caliente y la verdad no. Se entra Sí, más en el tema político que tecnológico. Y que aquí claro, hasta que no terminen esos asuntos, no se va a hacer. No se va a hacer exacto. nada acerca de eso. Pregunta de Carlos Fernández. ¿Qué otra aplicabilidad tendría el uso de blockchain en ciberseguridad? Bueno, en ciberseguridad, de hecho, creo que es uno de los campos que tiene más aplicaciones, principalmente para lo que es la información. Luego de eso, hay compañías de antivirus que quieren implementar blockchain sobre estos sistemas. Ya es un poquito más complejo y requiere a un grado de entendimiento aún más grande, pero por lo menos ya existen compañías de antivirus, por poner un ejemplo, ESET, Kaspersky, Bitdefender, que están pensando ya, y de hecho ya hay artículos o hay páginas en internet donde se muestra qué es lo que ellos tienen más o menos pensado hacer. Entonces, en la ciberseguridad tiene muchas aplicaciones y más precisamente porque la estructura del blockchain permite hacer maravillas. Sin embargo, pues toca conocerlo un poquito más para ver realmente dónde sí se puede aplicar y dónde podemos tener la certeza de que va a tener un éxito. Pregunta de Sandra Cárdenas. En el tema de la limitación relacionada con el almacenamiento, ¿existe alguna manera para atender esta condición? Bueno, esa es una pregunta interesante. Hasta ahora, hasta el momento, ese es el espacio máximo que se tiene, porque el blockchain no está diseñado para un almacenamiento demasiado grande. Lo que sí de pronto pienso que podrías hacer es buscar la manera de tener cierto grado mayor de seguridad de los activos más importantes de la información. Era lo que hablaba yo precisamente con alguien hace algunos días. El blockchain no está diseñado para guardar la nómina de, qué sé yo, de Microsoft con todos los miles de empleados que tiene. Lo ideal es información clave o información que realmente sea muy relevante y que tú puedas emitir de una manera segura. Pero sin embargo, podría ser, no se descarta que más adelante esta tecnología evolucione aún más y permite un almacenamiento mayor. Pero es lo que digo, debemos conocerla primero ahora para que en dado caso de que evolucione a un grado mucho mejor, pues ya tengamos presente cómo funciona realmente y podamos utilizarla mejor. Pregunta de Mauricio Mendoza. Si me, es una pregunta que creo que es más para el tema de contable. Si me pagan en Bitcoin, ¿tengo que declarar como ingreso este pago? Pues está offline de los bancos. Bueno, La misma razón de por qué se usa en la dark web, porque no sí, tiene seguimiento.
Exactamente, esa es la ventaja y por eso es que muchas personas, algunos países están implementando pagos en Bitcoin, porque a ti te pagan y eso no sabe el banco que te pagaron ni nadie. O sea, únicamente sabes la persona que te pagó, el que recibe y obviamente el blockchain, porque es quien está verificando esa transacción. Pero si a ti te pagan 40 millones de pesos colombianos o $3.000, pues no estás obligado a declarar absolutamente nada porque es totalmente anónimo y en ocasiones no tienes que dar ni siquiera tu nombre. O sea, únicamente escaneas el QR o mandas la dirección de tu wallet, de tu billetera, y te mandan el pago de una vez y se refleja en cuestión de minutos. Eso es, digamos que lo bonito del Bitcoin. Dagoberto Rada tiene una muy buena pregunta. ¿Sabes si a nivel de mercado de valores, las bolsas, existe alguna aplicabilidad actualmente o en curso? A nivel de mercado de valores, Sí, en las bolsas de valores, o sea, si utilizan esta tecnología por el tema de la seguridad de las transacciones, el tema de hacer seguimiento y todo eso, todo lo que tiene que ver con el tema de inversiones en la bolsa. sí. De hecho, por poner un ejemplo, allá en Estados Unidos conocí a una persona que trabajó en lo que es la bolsa de valores de allá de Estados Unidos y él me comentaba que ya están pensando y ya han hecho varios ejercicios para lo que es la implementación de Bitcoin y de blockchain sobre, por ejemplo, los sistemas inmobiliarios en Estados Unidos. Ya están implementándolos para asegurar la veracidad de la información. Como estaba comentando al principio, blockchain es un prisma. Si, imagínense la aplicación más tonta que pueda existir, ahí puede ir blockchain. Entonces, para cualquier cosa totalmente es aplicable blockchain. Únicamente lo que hay que saber es la forma correcta de implementarlo y de utilizarlo. ¿Listo? ¿No hay Ok, más preguntas? no veo Bueno, más preguntas por el momento. bueno, entonces, pues muchísimas gracias a todos por asistir el día de hoy, a Edgar. Tienen mis datos de contacto ahí en pantalla por si les queda alguna duda que de pronto no alcanzaron a resolver. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y los dejo nuevamente con Edgar. Perfecto, muchas gracias, Nao. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El webinar estará disponible en horas de la tarde. Recibirán una notificación al respecto. Hasta luego y nos vemos en 2 semanas.